UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Como yo oscilaba entre varias tendencias, como bien lo dices, he tenido menos impacto, ¿no? Porque yo no fui total y dogmáticamente marxista. El marxismo hoy prácticamente desapareció como pensamiento central. Antes toda la cultura estaba influida por el marxismo. De sociología no se podía hablar si uno no era marxista, de psicología tampoco, de historia tampoco, de poesía tampoco. Había que citar en pintura algún pasaje de Marx donde hablara de la pintura, inclusive para decir que no necesariamente debía corresponder a la infraestructura revolucionaria ni a la lucha de clases, ¿no? Porque era supraclasista. Bueno, pero usted, por ejemplo, aún defiende el régimen cubano, a Fidel Castro. Sí, por la independencia que representa frente al poderío de los Estados Unidos y la dignidad que rescata a un país de la humillación en que lo someten los Estados Unidos, si no Cuba sería como Haití. Bueno, económicamente es un desastre, ¿no? Desde luego, no desde ahora, sino desde antes, ¿eh? Esa planeación soviética no cambió ahí sí, utilizando un término marxista, las relaciones de producción de Cuba. Siguió siendo un país de una economía de plantación de azúcar, un azúcar subsidiada que le permitió a los cubanos especializarse en la producción azucarera en una forma absurda y vivir más o menos cómodamente con los subsidios de la Unión Soviética. No aprendieron a trabajar ni a correr el riesgo de la empresa ni nada de eso. Aprendieron a ser burócratas. Ese burocratismo fue interesante para el campo científico y el campo artístico, que se reclutan como monjes y entonces pueden avanzar en descubrimientos tecnológicos o pueden avanzar en concentración de la imaginación creativa en el arte, digamos en el diseño, son muy buenos. ¿Pero usted piensa que el régimen cubano ha sido positivo para la isla, para los habitantes de Cuba? Yo sí creo que ha sido positivo y que ha dejado unos valores muy dinámicos, que lo que está pasando es una hambruna coyuntural, por dos factores. El primer factor, porque no aprendieron a trabajar la tierra, la agricultura. El sistema no les permitió eso, los especializó en economías de plantación, en unas cooperativas bastante improductivas. Recuerde usted que Dumont decía cuando a principios de la revolución que Cuba podía abastecer a 500 millones de personas de alimentos, que era un valle del Cauca, no lo comparaba con el valle del Cauca, sino yo lo estoy comparando, un valle del Cauca mucho más fértil, que podía producir toda clase de alimentos. Hoy día no se consigue un banano, hoy día los cítricos en Cuba ya son de exportación. ¿Eso lo atribuye usted a fallas del régimen? Al régimen económico, claro que sí, al régimen económico. La causa para regresar fue esa, que me sentía muy nómada y no me logré estabilizar ningún ingreso. Y vi que también había un cambio en lo que algunos han llamado terrorismo selectivo de los grupos paramilitares de derecha. Era que estaban buscando cabezas de los sindicatos, cabezas del magisterio y atemorizando campesinos por medio de masacres. El capitalismo, pues para decirlo con las metáforas de Marx, entra chorreando sangre por todos los poros cuando se inicia en zonas coloniales, en zonas marginales,
no respeta leyes, no respeta instituciones, y luego se convierte en un poder organizador de la sociedad, y respeta sus propias leyes y sus propias reglas de juego. Ese tipo de capitalismo no ha logrado aclimatarse en grandes sectores del país, sobre todo en los sectores marginales de colonización, agrarios. No ha logrado aclimatarse, que es donde está ubicada la reacción paramilitar. Y teme mucho las protestas de los sindicatos, las reclamaciones de los sindicatos y las actividades políticas de los partidos de izquierda. Teme que se tomen el poder, sinceramente cree que se van a tomar el poder los comunistas. Y como alguien decía, no hay nada más peligroso que un burgués con miedo. Ese burgués con miedo degenera en fascista. Las ideas socialistas como la utopía de la igualdad, una meta de acercarse a la igualdad, yo creo que tienen futuro, que lo importante es la justicia y la igualdad dentro del socialismo. Una sociedad con... No llegar del todo a eso, porque eso es prácticamente imposible, pero una sociedad con tantos contrastes de clases, de grupos, con tantas diferencias culturales, es una sociedad incomunicada, y la igualdad le da cierta comunicación. En los regímenes soviéticos hubo una comunicación, pero en una sola dirección, que era comunicarse el mismo bla 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 esquemático marxista-leninista, de modo que eso no progresaba porque eso era cerrado, era como los avisos de norteamericanos que vuelven y repiten la misma cuña. Fui el primer crítico más sistemático de Antanas Mockus en la Universidad Nacional. Yo creo que por eso me nombró, por haber sido crítico de él. Criticaba algunos aspectos que era la reiteración de los happenings, ¿no? Que se podía convertir en payasadas, desde luego, pero también veía la necesidad de ese lenguaje simbólico para ir a descubrir algo nuevo, algo distinto. Entonces era una cosa de doble filo. De un lado una crítica a la reiteración del lenguaje, de otro también una crítica ya como un residuo del igualitarismo marxista, que todavía le quedan a uno algo de eso, cuando puso diferentes matrículas de acuerdo a la escala de ingresos y que todo el mundo pagara algo, porque el que no paga no aprecia el estudio. Efectivamente, Jorge Chávez aporta una frescura, una independencia, una relación con la instauración de la pregunta por la naturaleza de las cosas, en medio de una frescura y de una posibilidad de dialéctica permanente y crítica, con un sesgo característico y fundamental para este proceso: la necesidad de la independencia, la necesidad de la responsabilidad, el sentido de la crítica, fundamentalmente ese signo: independencia, responsabilidad, crítica, caracterizado con una moral en la que el entendimiento de las cosas nos pone en condiciones de entender la política como lo real, no la política como los ídolos. Estamos en condiciones de valores hechos y no de valores ídolos. ¿Pero usted sí cree que un filósofo de la Universidad Nacional pueda afrontar con seriedad y con posibilidades de éxito los problemas de una ciudad como Bogotá? En el sentido de que se reúna, de que deje de ser tan filósofo y se reúna con gente más pragmática y con técnicos, porque está bien la filosofía para el discurso general y abstracto, pero a eso hay que aterrizarlo. Bueno. Y un alcalde pues tiene que operar es con técnicos y con pragmáticos. Y también con el lenguaje simbólico para desarmar a los enemigos. Y para enseñarle a la gente a pensar en otra forma y a descubrir lo que tiene escondido. Es que es una apelación psicoanalítica tremenda la de Mockus a la gente. Es el libertador de la conciencia. ¿Usted se siente que ha sido un formador de juventudes? Yo sí creo que he sido un formador de juventudes y he formado estudiantes muy capaces de la Universidad Nacional. De mis cursos, de estos cursos de los 4 años han salido verdaderos expertos, verdaderas conocedores de la realidad nacional,
y también hasta empresarios ya con mucho éxito, de gente joven, de mis monitores y todo eso. Bueno, el primer libro mío fue un librito, como todos los folletos, que fue sobre López Pumarejo, ¿no? El pensamiento de López, que luego lo repetí años más tarde cuando la primera candidatura presidencial de López, que era el pensamiento de López Michelsen, el pensamiento de los dos López, del papá y del hijo. Con ese libro hizo un aporte al esclarecimiento del pensamiento de los López. Yo creo que no, porque cuando saqué el primero, del de López Pumarejo, y lo vendí a 2 pesos, me dijo López Pumarejo: usted es muy optimista que eso se venda a 2 pesos, eso no se vende ni regalado. Bueno, y el de López Michelsen, donde hago incursiones sobre el arte, inclusive le atribuyo cierta filosofía a él que nunca la tuvo. Es decir, me asumo un pensamiento que él no tuvo jamás. Bueno, y ya sobre valor y dinero. Sobre valor y dinero tiene una originalidad interesante, que no es originalidad mundial, porque ya en Estados Unidos, Switz y Baran y todos ellos empezaban a hablar de la explosión financiera, pero aquí se concretó en el ahorro financiero y en la especulación financiera en una forma desorbitada, y que como no existían otros campos de inversión, la inversión fue siendo atraída por el polo de la especulación y de la valorización de la finca raíz. Y entonces el subtítulo de ese libro, Valor y Dinero, es "Y el modelo financiero en Colombia". Ajá. Que el dinero se convierte en un valor de por sí, sin haber creado mercancías, por eso es el título. En cierta forma ese libro pues es un antecedente del libro siguiente que escribimos entre los dos, Bancarrotas y Crisis. Claro, que fue una serie del Espectador que nosotros la profundizamos en el libro, y donde está la primera historia completa del sistema financiero colombiano a raíz de las bancarrotas, mirado en el espectro de las bancarrotas financieras. Que fue el aporte que se hizo con ese libro de Bancarrotas y Crisis? Pues el aporte fue haber identificado la mecánica de esas crisis, no simplemente como un anecdotario de que quebró el banco, por tanto, de que el señor Michelsen se robaba la plata o era un mal administrador, sino de involucrarlo a un sistema de lo que otros llamaron la economía casina y de la especulación, y por qué estaba bloqueada la economía y aquí no tenía otra salida sino la especulación sobre la misma riqueza. Bueno, ese libro en cierta forma, nosotros señalábamos el papel jugado por los dineros del narcotráfico en todo ese boom financiero, que nos sirvió un poco de base para el siguiente libro, Narcotráfico e Imperio de la Cocaína. Sí, que fue ¿cuál fue el Premio Nacional de Periodismo? Fue el primero. Por el Narcotráfico e Imperio de la Cocaína. Fue Fue el imperio del narcotráfico, imperio de la cocaína, que fue el primer estudio serio y sistemático que se hizo sobre la historia del narcotráfico y también sobre las razones que llevaron a Colombia a especializar parte de sus esfuerzos económicos en el narcotráfico, ¿no es verdad? Claro, claro. Después nos han copiado mucho, ¿no es cierto? Además se desmistificó mucho el tema del narcotráfico, porque hasta ese momento parecía como si eso fuera algo que hubiera surgido en ese momento en el país. Espontáneo, que eso no tenía antecedentes en la historia nacional. Que eso no tenía antecedentes y los tenía. Claro.
Los tenía en el contrabando y los tenía en miles de formas. No, y se recordó los estatutos antinarcóticos de la época de la colonia, de De la Felipe época de la II. colonia, desde luego, Y de Ospina Pérez, de Ospina Pérez. en el año 47, cuando el expresidente de Colombia, Mosquera Chávez, era el abogado de los coqueros del Cauca. Sí, claro, ¿recuerda? todo Que eso. eso causó mucho impacto en el país. Y fue muy refutado, ¿no? Fue muy refutado diciendo que era distinto, que él defendía eran los de la hoja de coca. ¿No? La realidad es que desde entonces, yo creo que las decenas de libros que se han publicado sobre el tema, en gran parte han partido de ese libro y los siguientes libros que se publican. Pero no solo aquí, también en el extranjero. El libro que publicó Laprousse y Alain del Pirú nos copió descaradamente y ellos mismos me lo han reconocido. Claro. Bueno, nosotros en esa época y en otros libros subsiguientes hicimos un análisis del narcotráfico en lo económico, en lo político, en lo social. ¿Cómo ves tú hoy la situación de la política que se sigue a nivel continental, mundial y nacional en torno a la represión de la droga? Bueno, primero ese es un aturdimiento, una especie de que se narcotizaron fueron los Estados Unidos con el tema, que ya no ven sino cocaína por todas partes, como esos perros que hay en el aeropuerto. Desde el presidente hasta los ministros y los embajadores buscan cocaína por todas partes. Segundo, ese tema está bastante agotado. Yo creo que la reiteración de las cuñas sin ninguna creatividad, sin avanzar, porque por más carteles que desbaratan y destruyen aparecen muchos más y más poderosos, y el tráfico de consumo sigue aumentando tremendamente. De modo que esa política está totalmente equivocada. Pues ¿no crees también que un poco el fracaso se debe a que las actividades del narcotráfico en gran parte no merecen una sanción social? Es decir, la gente parece que no sancionara ese tipo de actividad y por eso no encuentran respaldo las luchas antinarcóticas. Exactamente, no encuentran respaldo y más bien han tenido respaldo popular. Yo creo que Escobar tenía un respaldo popular grande y yo creo que los Rodríguez Orejuela tienen un respaldo oligarca grande, el establecimiento industrial y financiero de Cali. Sobre eso se han hecho muchos cálculos, pero en ninguno de los cálculos se llega a cifras de los más serios, a cifras superiores a los 1.500 millones de dólares anuales en los últimos 10 años promedio, ¿no? Y no alcanzan a un 3% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el poder del narcotráfico es la liquidez con que cuenta para comprar tierras. Se ha adueñado de las mejores tierras del país, ha hecho una especie de contrarreforma agraria, se ha dedicado a la ganadería principalmente y no a la agricultura comercial ni a la agricultura que surte los mercados domésticos. Eso también ha influido bastante. Y a las residencias lujosas y sobre todo ha creado un patrono de gastos de consumo muy alto que destruye los hábitos de ahorro. Así no lo Sí, y el mismo hecho de que los Estados Unidos, el exalcalde de Washington, tenga ahora las grandes posibilidades de retornar de nuevo a la alcaldía después de todo el insuceso que tuvo relacionado con el consumo. Esa es la refutación y la destrucción más grande de toda la política antinarcótica en los Estados Unidos. Es la negación de la eficacia de esa política. El fracaso total, que tampoco está legitimado socialmente en Estados Unidos, la persecución al consumo. Entonces, ¿usted cree que esto va a terminar en la legalización? Yo sí creo necesariamente va a terminar en la legalización, porque la gente se aburre del embobamiento en que están. Aquí ya no le paran bolas a tanta repetidera de lo mismo, y a tanta farsa y tanto montaje. Entre otras publicaciones, en el año 71, Jorge Chayla empieza a producir, a editar un informe económico semanal muy interesante. Se nota el manejo de la economía política clásica, del marxismo, en la interpretación de la situación nacional, de todo lo que es economía clásica, no solo marxista, el análisis de las variaciones económicas más importantes, de los índices de precios, de los balances del Banco de la República, que Chayla está editando incluso desde el año 48. Esa es una reflexión muy interesante, porque es muy importante la parte económica, y Chayla nunca no solo no la olvidó, sino que yo no conozco
en la historia colombiana ningún periódico que haya sido sacado con esa tenacidad, cada semana durante más de 10 años, él personalmente, con algunos aportes, algunos avisos, con aportes personales, con suscripciones, porque ese periódico logró muchas suscripciones, se llegaron a vender los volúmenes empastados de algunos años, por la importancia que tiene para cualquier estudioso de la economía colombiana y de la política. Bueno, en esas secuencias de tu participación con libros en los grandes procesos históricos del país, el penúltimo libro, el relacionado con la apertura, ¿cómo es que llama el libro? Los grandes poderes y la apertura económica. Esa crítica profunda que haces tú al neoliberalismo y ese señalamiento de ese retorno al pensamiento de Smith, ¿cómo encajas tú? ¿Qué crees, qué papel jugó ese libro en la mentalidad nacional entre quienes tienen manejo económico del país? Yo creo que mucho porque ese libro lleva 3 ediciones y sin avisos. Ese no publican avisos y se agotan las ediciones. Segundo, ya les sirve de apoyo a quienes ven que hay que rectificar en alguna forma la apertura, que hay que condicionarla, que hay que buscar la reciprocidad, etcétera. Que también se necesitan ciertas normas de proteccionismo y como las economías de los nuevos países industriales del Asia, que se basan en una fuerte política proteccionista y en una fuerte política discriminatoria de tasas de interés y de tasas cambiarias para impulsar a ciertos sectores estratégicos, que es lo más contrario a una apertura que quiere igualar los costos, los precios internacionales, sin igualar los costos internacionales. En este momento, es decir, no ha tenido una maduración política, porque él es un hombre que sabe exactamente analizar el fenómeno político desde hace mucho tiempo. Lo que creo es que él ha tenido una mejora y es en su capacidad literaria. Yo creo que él nunca ha escrito tan bien como está escribiendo en este momento su columna del Espectador. Yo en las últimas semanas le he leído 3 o 4 artículos admirables, es decir, con una prosa magnífica y sobre todo con ideas de primera mano. Él se distancia un poco de algunos de nuestros grandes columnistas de la prensa colombiana que pues escriben bien, quizá, ¿no? Pero que no dicen ideas de primera mano. En cambio, Jorge, pues no siempre, pero con mucha frecuencia, da ideas de primera mano. Entonces eso lo deja uno en la convicción de que ha leído a una persona que piensa y que tiene una inteligencia de primera. Bueno, el actual gobierno ha echado reversa en cuanto a la política de apertura. Sí, en parte ha echado y seguirá teniendo y seguirá echando. ¿Y crees que en eso ha jugado usted un papel con sus escritos, con su libro y con Pues sus que uno no polémicas? sabe a través de qué mecanismos y de conductos y de canales uno juega papel, pero algo queda de las columnas de uno y de que se agoten 3 ediciones de un libro de ensayos, eso algo queda y algo se les transmite a los técnicos que a su turno les transmiten a los mandos superiores. Yo no sé bien el tejido de canales de comunicación a los cuales un libro puede influir sobre los poderes políticos, pero que influyen algo, ¿no? Bueno, y el último libro, El fin del Estado. Bueno, El fin del Estado trata primero de una hipótesis que puede ser neoliberal y fue también marxista, y es también la utopía de acabar con el Estado, de que la sociedad civil vaya absorbiendo las funciones del Y Estado. anarquista también, ¿no? Y también anarquista, desde luego. Desde luego que yo tengo mis inclinaciones anarquistas, por eso más que irreverente soy anarquista. Entonces eso cautiva a mucha gente y es una posibilidad muy bella de acabar con la fuerza como elemento autoritario de crear la convivencia social.
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.